continuación, les voy a presentar silogismos categóricos. ¿Qué es un silogismo? Es una forma de razonamiento deductivo. Para que se cumpla que sea un silogismo, debe estar compuesto por 3 proposiciones, donde 2 de ellas son las premisas y otra es la conclusión, que se refiere a las 2 premisas anteriores. Tenemos un ejemplo. Ningún héroe es cobarde, algunos soldados son cobardes, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. ¿Cuál es la diferencia entre un silogismo y un silogismo categórico? Es que para el último se tiene que las proposiciones que lo conforman deben ser proposiciones categóricas, tanto para las 2 premisas iniciales como la premisa concluyente. En este caso podemos ver que la premisa mayor es ningún héroe es cobarde, la premisa menor algunos soldados son cobardes y la premisa concluyente es, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Esta condición se cumple ya que en cada una de las oraciones se les puede asignar un valor de verdad, con lo que en las 3 premisas anteriores son proposiciones. Además, se nota claramente los 3 términos de este ejemplo, que en este caso son héroe, cobarde y soldados. Para dar la respuesta a la segunda pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta? Saber si es un silogismo categórico. Debemos analizar cada una de las 3 proposiciones para revisar si son categóricas o no. Como se vio en la unidad 2, que teníamos el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. Es un estándar de un silogismo categórico. Se dice que un silogismo categórico está de forma estándar cuando cumple con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las premisas y las conclusiones son proposiciones categóricas que conservan el siguiente orden. Primero, la premisa mayor enuncia primero. En este caso, en el ejemplo que vimos anteriormente, es ningún héroe es cobarde. La segunda, la premisa menor, algunos soldados son cobardes. Y la tercera, al final de la conclusión, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. La conclusión de un silogismo de forma estándar es una proposición que contiene 2 de los 3 términos del silogismo. En este caso vamos a identificar la conclusión. Para identificar la conclusión del ejemplo del silogismo que dice, ningún barco de guerra es un navío comercial. Así, ningún submarino nuclear es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Primero debemos identificar cada uno de los 3 términos. En este caso, el primer término sería barco de guerra, el segundo término sería submarino nuclear y el tercer término sería barcos de guerra. Los términos en este caso, en este ejemplo, son muy fáciles de extraer e identificar. Ningún barco de guerra es un navío comercial, así ningún submarino nuclear es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Nuevamente tenemos el ejemplo. Entonces, vamos a identificar cuál sería la conclusión para poder sacar la premisa mayor y la premisa menor. En este caso, la conclusión es ningún submarino nuclear es un navío comercial. Luego, tenemos que la premisa mayor sería ningún barco de guerra es un navío comercial. La premisa menor sería, todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Y la conclusión, como lo dijimos anteriormente, es ningún submarino nuclear es un navío comercial. En este caso se cumple que es una proposición categórica, es un silogismo categórico por la razón que contiene los 3 términos. Tiene la premisa mayor, la premisa menor y la premisa concluyente. Gracias. Eso es todo de silogismos categóricos. Argumentos válidos. Primero vamos a definir qué son argumentos válidos. Como vemos acá, un argumento P1, P2, P3 hasta Pn, donde todas son las premisas y tenemos una conclusión Q, se dice que es válido si Q es verdadera siempre que todas las premisas P1, P2, P3 hasta Pn son verdaderas. Un argumento cuando no es válido se le denomina una falacia.
Esa sería la definición para determinar cuándo son argumentos válidos y cuándo son, en este caso, como lo mencioné acá, falacias. Para determinar entonces si un argumento es válido, tenemos que hacer 4 pasos. El primero de ellos es lograr identificar o separar las premisas de la conclusión. Y una vez que hacemos esa separación, en el segundo paso lo que debemos hacer es elaborar la tabla de verdad de nuestro argumento. Una vez que tenemos ya nuestra tabla de verdad de nuestro argumento, debemos identificar las filas o los renglones donde todas las premisas son verdaderas. Una vez que tenemos señalados estos renglones, tenemos que determinar si la conclusión también es verdadera. Si luego determinamos entonces todos los renglones que son verdaderos y en la última columna la conclusión también es verdadera, podemos determinar que este argumento sería un argumento válido. Por el contrario, si las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, podríamos asegurar entonces que nuestro argumento es una falacia. Veamos entonces algunos ejemplos. En este argumento determiné la validez. Como argumento me da P. P implica Q y como conclusión Q. Recordemos que el primer paso es lograr identificar y separar lo que son las premisas de la conclusión. Vamos a proceder a hacer la identificación y la separación. Tenemos nuestro argumento que sería P. P implica Q. Como conclusión Q. Nuestra primera premisa sería P. Nuestra segunda premisa sería P implica Q. Y nuestra conclusión va a ser entonces Q. Ya una vez que tengamos nuestra primera premisa, segunda premisa y conclusión, como segundo paso lo que tenemos que hacer es elaborar la tabla de verdad de nuestro argumento. Procedemos entonces a elaborar la tabla de verdad. Identificamos cuántas premisas tenemos. Recordemos que tenemos P y Q, por lo tanto tenemos 2 premisas y 4 renglones. Dentro de nuestras premisas tenemos el implica, por lo tanto agregamos solamente una columna con el condicional. Como tenemos solamente 2 premisas, las 2 primeras van a ser verdaderas y las últimas 2 van a ser falsas. Para la premisa Q vamos a ir alternando entre el verdadero y falso. Recordemos que tenemos que considerar la columna P y la columna Q. Y para que P implique Q, la única forma de que eso sea falso es que verdadero implique falso. Cualquier otra combinación va a ser siempre verdadero. Por lo tanto, tenemos 2 verdaderos en la primera fila, entonces eso va a ser verdadero. En la segunda fila tenemos verdadero y falso. Esa fue la observación que dije. Solamente cuando tenemos verdadero implica falso, va a ser falso. Ahora tenemos falso implica verdadero, en este caso va a seguir siendo verdadero. De igual manera, falso implica falso, va a ser verdadero. Y ya tenemos entonces nuestra premisa. Ahora bien, vamos a colocar nuestra conclusión al final. En este caso, ya una vez colocamos eso como tercer paso, tenemos que identificar en los 3 renglones ambas premisas fueron verdaderas. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a considerar la primera premisa P y la segunda premisa P implica Q. En este caso solamente tiene 2 premisas. Entonces a la primera fila identificamos que verdadero implica verdadero. Solamente en este renglón obtenemos que varias premisas son verdaderas. Ahora bien, veamos en el cuarto paso si la conclusión en esta fila fue verdadera. Efectivamente la conclusión fue verdadera. Q sería verdadera, por esto entonces puedo concluir que el argumento sería válido, dado que siempre que las premisas son todas verdaderas, la conclusión es verdadera. Prueba formal de validez. Para cuestionar la validez de un argumento, no solamente es necesario que nosotros pensemos si es o no verdad de acuerdo a lo que vemos. Para esto se desarrollaron 2 métodos, el método semántico y el método sintáctico. El método semántico básicamente tiene como punto de partida las tablas de verdad para llegar a una conclusión, mediante consecuencias lógicas de premisas. Para llegar a esto se deben seguir 3 pasos. El primero son los argumentos deductivos, que es el lenguaje simbólico usando lógica proposicional. El segundo es la tabla de verdad, cuando ya tenemos el lenguaje simbólico nuestro argumento. Y el tercero es examinar el valor de verdad.
Siguiendo esto, nuestros pasos serían, primero, determinar el lenguaje simbólico. Aquí lo hicimos. P es de día, Q es de noche. El argumento o P o Q, no P, por lo tanto Q. Y de aquí nos arroja nuestro lenguaje simbólico para posteriormente realizar nuestra tabla de verdad, que será la encargada de revelar si es verdadera o falsa nuestra proposición. El sintáctico es una deducción natural y acá nos da como principal la interferencia de la lógica, un argumento válido por deducción a partir de ciertas premisas y ciertas interferencias que pueden decir si es o no verdadero el argumento que se está dando. El análisis de la sintaxis de una o varias conclusiones. Para llegar a esto se deben tener en cuenta 3 pasos. El primero, llegar a la conclusión. Debemos tener todo organizado, porque si alteramos alguna parte de nuestro argumento puede arrojar una conclusión diferente. Es decir, debemos tener un orden A, B o C. La segunda, la mente es la que establece la evaluación lógica. Y la tercera, debemos tener en cuenta que del orden que tengamos dependerá el resultado. A manera de ejemplo podemos decir, los hombres mueren, por lo tanto, Saúl es hombre, por lo tanto, Saúl muere.